Muy bien. Damos gracias a Dios por estar aquí en esta tarde, esta noche ya. Qué bueno es tenerlos. Bueno, vimos el miércoles pasado la primera de las 7 iglesias que era la iglesia de Éfeso, ¿verdad? ¿Amén? ¿Qué les parece si hacemos un pequeño repaso? Nada más, un repaso. Puedes prender el micrófono, así hablen fuerte y claro, así podemos grabar y esto después lo distribuimos a los otros hermanos que lo ven. ¿Bien? ¿Está bien? Bien. ¿Qué me pueden decir ustedes? Empezando del principio, no del final, por favor. Eso le quedó grabado. No, Bien. Éfeso fue la primera iglesia del Apocalipsis. Bien, ok. Primera iglesia del Apocalipsis. Deseable significa. Muy bien. ¿Qué más podemos? Cuando habla de anciano, entonces, de mensajero, de ángel, ¿a quién se refiere? Al pastor. Al pastor. Bien, al pastor de cada una de esas congregaciones. Bien, ¿qué más podemos decir? Fuerte y claro. Ajá, muy bien, bien. ¿Y alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué hablábamos de eso? Porque eran los tiempos donde había estado viviendo Jesús. Era lo más cercano que tenían a Jesús. Ajá. A sus obras, a los milagros. Bien, bien. Pero específicamente, ¿por qué hablaba de dulzura? ¿Qué experimentaron ellos que después olvidaron? Fuerte y claro. Su primer amor. ¿Bien? Y en definitiva, ¿qué es lo que le recriminó al Señor? ¿Qué le recriminó al Señor entonces? Habían abandonado el primer amor. ¿Cuál es el llamado que Dios le hace al Señor Jesús? Perdón por expresarme mal. Jesús le hace a esa iglesia respecto a ese tema. Ellos habían olvidado su primer amor. ¿Bien? ¿Qué es lo que le dice que tienen que hacer? Mantener una relación. Bien, pero antes de mantener una relación, ¿qué le dice? Recuerden, ¿cierto? ¿De dónde han caído? Y por otro lado también que se arrepintieran de eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de Jesús? Para que vuelva a hacer las primeras obras. ¿Ok? Entonces ya nos queda claro el panorama de Éfeso. ¿Desde qué época hasta qué época cubrió este mensaje de la iglesia de Éfeso? 31 después de Cristo. Después de Cristo, ¿hasta qué año? Hasta el 100. Bien, ya cubrimos un periodo entonces, porque cada una de las congregaciones de la iglesia de Éfeso va a cubrir una época de la historia, hasta que lleguemos nosotros a este lado. Por eso es que el título de todo este estudio es Navegando del pasado al futuro. El futuro somos nosotros, ¿bien? Así que bueno, perfecto. Por favor, no se olviden de eso. Creo que si algo que hay para rescatar es que este tema de poder volver al primer amor que el Señor Jesucristo estaba pidiéndole a la iglesia, estaba fundamentado en que Él quería volver a hacer las primeras obras con ellos. Porque cuando nosotros volvemos al primer amor del Señor Jesucristo, el primer amor que teníamos cuando nos convertimos, Él empieza a hacer obras en nuestras vidas. Cuando nos alejamos del primer amor, entonces lo que pasa es literalmente de que Él no puede hacer obras a través de nuestras vidas. Ahí está la respuesta de por qué muchas veces no disfrutamos de las obras de Dios, sencillamente porque nos hemos alejado del primer amor con el cual nosotros nos convertimos. ¿Amén? ¿Ok? ¿Recibieron ustedes lo del tema de los apóstoles? ¿Lo estudiaron? ¿Sí? Ok. ¿Qué pueden decir respecto a ese tema? Así,
A grandes rasgos. ¿Eh? Que anda mucho pasante. Anda muchos farsantes dando vueltas. ¿Bien? Ok. ¿Cuántos? Está bien. ¿Qué mandó pastor? Epa. ¿Cuáles eran los ¿Cuándo le mandó? Al otro día nada más. Los requisitos para ser pastor. Claro. ¿El jueves o el viernes? Jueves. Me Jueves. pueden explicar estas cosas también como en el colegio. Claro, porque yo les dije a ustedes, yo les voy a responder después, les voy a... Bueno, yo cumplo. ¿Ok? Específicamente no me acuerdo, sí, bueno, lo que más quedó era que tenían que haber visto al Señor Jesús, pero el otro no me acuerdo. Pero Ok. era como que nadie en estos tiempos cuadraba, Para ser se marcaba para ser. apóstol. Si lo repasamos rápidamente, ¿cuáles fueron los 4 puntos? Fuerte y claro. Al Señor Jesucristo. Haber visto al Señor Jesucristo en primer lugar. Tenían que abrir obras, Tenían que abrir no quedarse, sino que abrir abrir. obras. O sea, un pastor que permanece nada más que en la iglesia sin abrir obras, ¿puede ser apóstol? No. Bien. ¿Cuál es el otro? Fundador de iglesia. Bueno, fundador de iglesia. Está. Deben tener señales, milagros y prodigios. Debe tener señales, prodigios y milagros para ser apóstol. Bien. Y el cuarto punto, Debe tener los 9 dones del Espíritu Santo. debe tener los 9 dones del Espíritu Santo. Todos nosotros que no somos apóstoles, no tenemos los 9 dones. Y algunos todavía no saben si tienen un don todavía. Pero bueno, Y otro lo buscamos. y otro hace años que lo están buscando. Muy bien. La idea es encontrarlo. ¿Bien? ¿Cómo que se desafía? Perfecto. Listo. Ya aclaramos algo y que me parece sumamente importante en estos tiempos que estamos viviendo, los cuales hay muchas personas que están usurpando ciertos lugares que no tendrían que estar ocupando. Bien, de esto se trata todo este estudio. Vamos a ver en esta noche la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Todo el capítulo 2, desde el versículo 8 al versículo 11, está la carta de Esmirna. ¿Alguno de ustedes quiere leerlo fuerte y claro para que podamos grabarlo? El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice él: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dice ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sed bien hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén, gracias. Amén. Perfecto. Vamos al estudio. Tengo bastante información que quiero compartir con ustedes respecto al tema de la iglesia de Esmirna, y esta información nos va a dar a nosotros la idea de por qué el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de Esmirna. Nunca se olviden, por favor, que cada vez que el Señor le habló a una de las iglesias, no solamente le estaba hablando a una iglesia, sino a todas las iglesias, ya sea las que estaban en Asia, como también trasciende hasta nuestra época. Y de aquí es donde nosotros tenemos que sacar la enseñanza práctica para poder llevarlo a cabo. Ya aprendimos, si no volvés al primer amor, no hay primeras obras. Para eso tenemos que arrepentirnos y volver otra vez. ¿Bien? ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que dice respecto al tema de Esmirna. ¿Qué tenemos nosotros? Primero, que
lógicamente era la segunda ciudad, la segunda iglesia del Apocalipsis, y esta iglesia era una iglesia asombrosamente bella. La ciudad también era bella. ¿Qué pasaba con la ciudad? Bueno, algunos datos. La ciudad de Esmirna estaba a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. 60 kilómetros. O sea que tampoco estaba tan lejos. Nosotros tenemos aquí, a 60 kilómetros tenemos Neuquén. ¿Sí? Un poquito menos. ¿Sí? Ok. Tenemos Neuquén. Perdón, permiso. Ahí está. Bien. Todo con tal de ayudarte, Daniel. Estamos para eso. Entonces tenemos ese primer dato. El nombre Esmirna significa mirra. La mirra era un bálsamo que se usaba para aplicar a los muertos. ¿Cuál es el regalo que usa el Señor, que le dan al Señor Jesucristo? Uno de los regalos. Mirra. Que eran las tres cosas. Mirra, incienso y oro. ¿Bien? Esas fueron las tres cosas que le dieron al Señor Jesucristo. Entonces, proféticamente hablando, no hubo un símbolo más exacto para representar la característica particular de esta iglesia, porque esta iglesia se vio bajo la presión de la persecución. Entonces era exacto el nombre. Fíjense ustedes cómo yo me asombra mucho cuando una persona dice la Biblia es algo que escribieron los hombres nada más. Yo digo, cada simbolismo, cada nombre tiene un simbolismo especial que nosotros tenemos que conocer. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en Esmirna, empecemos a pensar en mirra. Y cuando pensamos en mirra, empezamos a pensar también en que fue una iglesia que vivió bajo la prueba de la persecución en esa época. ¿Por qué mirra? Bueno, mirra porque era un perfume que los acompañó a ellos, si podríamos decirlo de esta manera, los acompañó en ese horno de la persecución y del martirio. Bien, la mirra, en definitiva, era un perfume que se colocaba, ¿cierto?, para poder cubrir todas las personas que estaban muertas o las que morían, para que no emitiera tanto olor. Entonces, cuando nosotros hablamos de Esmirna y hablamos de mirra, lo que estamos diciendo es que el Señor pone sobre la iglesia de Esmirna un suave perfume que iba a acompañar a esta iglesia durante todo ese tiempo de persecución, todo ese tiempo de martirio con el cual la iglesia de Esmirna tuvo que pasar. Por eso que el Señor en Apocalipsis 2:8 dice, el que estuvo muerto, porque el Señor Jesucristo se presenta delante de ella como mártir, no solamente a esa iglesia, sino también a todos nosotros. Él fue un mártir, ¿bien? Y él dice en el versículo 8, el que estuvo muerto y vivió. ¿Está? Entonces de esa manera él se presenta delante de la iglesia. ¿Cuál era la promesa que el Señor Jesucristo le estaba haciendo a la iglesia de Esmirna? Lo que le estaba diciendo a ellos era que Él los iba a sacar de la tumba. Si bien es cierto, ellos iban a pasar por una situación de mucho conflicto, de persecución, iban a pasar este tema del martirio, ya lo vamos a ver y vamos a ver hasta dónde llegó el martirio entre nuestros hermanos, ¿bien? Sin embargo, el Señor le estaba diciendo, yo estuve muerto, pero yo viví. Le está diciendo a la iglesia, ustedes van a pasar por este tiempo, yo voy a colocar sobre ustedes un perfume especial
para que ustedes también vuelvan a vivir, porque yo los voy a sacar de esa situación en la cual ustedes van a estar. Prácticamente es como decir, los sacó prácticamente de la tumba a la iglesia de Esmirna. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? Veamos algunos detalles con respecto al tema de la iglesia, de la ciudad de Esmirna, para que nosotros nos ubiquemos en este contexto. Era una ciudad que había sido construida 1000 años antes de Cristo. En segundo lugar, vemos que esa ciudad fue destruida por Lidio, que era un emperador, y fue destruida 600 años antes de Cristo. O sea que permaneció en pie desde el año 1000 hasta el año 600 antes de Cristo, o sea, 400 años esa ciudad estuvo levantada, estuvo de pie, pero fue destruida totalmente por lidios. Luego, en el siglo III antes de Cristo, el emperador griego Lisímaco volvió a reconstruir la ciudad de Esmirna. Repasamos, fue construida 1000 años antes de Cristo por los griegos, fue destruida luego por el emperador Lidios en 600 antes de Cristo y luego fue reconstruida nuevamente en el siglo III antes de Cristo, o sea, 300 años. Significa, básicamente porque los emperadores hacían eso, destruían. Llegaban y destruían ciudades. Pasó con el templo de Jerusalén. No tendrían que haberlo destruido, sin embargo lo destruyeron igual, porque eso es lo que ellos hacían, ¿no? ¿Qué significa Lisímaco? No, es un nombre. ¿Un nombre? Un nombre de un emperador. Emperador griego. Un emperador griego. El nombre es Lisímaco. Lisímaco. ¿Bien? Estos 3 emperadores tuvieron que ver con este tema de Esmirna. Uno la construye, el otro la destruye y el otro la construye. Sí, imagínense. Ahí está el fundamento de por qué en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, ¿sí? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Qué cosa contradictoria, ¿no? Porque por un lado le dice, yo conozco que eres rico, que eres pobre, yo conozco tu tribulación, pero tranquilo porque tú eres rico, ¿sí? ¿Por qué le dice esto? Bueno, porque en esa época los cristianos no tuvieron mucho éxito material. No surgieron mucho, porque en realidad eran pobres. Los hermanos de Esmirna fueron pobres, ¿está? Pero el Señor Jesucristo les estaba diciendo, pero tú eres rico. ¿Ah? Estaba diciendo eso. Y aquí hay una paradoja, porque hay muchos ricos que son pobres, y hay muchos pobres que son ricos. O sea que aquí el tema del dinero no tiene mucho que ver con la esencia del ser humano. ¿Está bien? Y es destacable de que el Señor Jesucristo no hace ningún tipo de recriminación a esta iglesia. ¿Vieron que en la iglesia de Éfeso el Señor Jesús los recrimina? Bueno, en esta iglesia no hay recriminación del Señor Jesucristo a esta iglesia. Por el contrario, hay felicitaciones del Señor Jesucristo y hay una promesa de recompensa sobre ellos. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Y por qué ellos no los recriminan? Porque no había nada que recriminar. Ellos estaban pasando por todo un tiempo de persecución y de mucho tormento. ¿Sí? ¿Perdón? Claro, claro.
No había algo que recriminarle. Por eso, como dice, eran pobres, pero eran ricos. Porque su fe no fue mesada. Porque ellos, a pesar de la persecución y a pesar de todo lo que ellos vivieron, que lo vamos a ver, ellos sin embargo mantuvieron firme su fe. Y aquí hay una enseñanza. Aquí hay una enseñanza. ¿Bien? Y hay también un motivo para el cual nosotros tenemos que afianzar nuestra fe, porque no importa los tiempos que podamos pasar, porque nuestra riqueza no pasa por lo material, sino pasa por lo espiritual, la relación que podemos tener con Cristo, y mantener este mandamiento que tenemos de mantener que la iglesia de Cristo se mantenga y seguir predicando el Evangelio por siempre, hasta el final de los tiempos. ¿Bien? Nosotros podemos ver ahí en esa pantalla las ruinas que quedaron en la ciudad de Esmirna actualmente, en el día de hoy. Ya leímos nosotros que todo el Apocalipsis capítulo 8, versículo 11, donde está el mensaje de la iglesia de nuestro Señor a Esmirna, y ahí lo que vemos nosotros es que Él detecta una hipocresía en las sinagogas, una hipocresía en la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de una hipocresía, lo que estamos hablando de una sinagoga de Satanás. Miren, la hipocresía se manifiesta. El diablo, Satanás, tiene también su templo. Y los que están adentro del templo, los que son parte del templo de Satanás, sus adoradores son hipócritas. ¿Bien? ¿Qué hipocresía? Falsedad, mentira. ¿Bien? Demostrar algo que no sos. Querer ser algo que no sos. En definitiva, eso es hipocresía. Entonces, el Señor Jesucristo dice, había hipocresía en ese momento. Ahí está cuando en el versículo 8, 9 dice, yo conozco, y después dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Fíjense en ustedes cómo estaba esto dentro de la iglesia de Cristo también. Había una parte que estaba luchando y estaba soportando, pero había otra parte también que en definitiva eran adoradores de Satanás y eran parte de la membresía del templo de Satanás, porque eran personas hipócritas. ¿Bien? Y no hay peor cosa, hermanos, que la hipocresía. Honestamente, ¿alguno de ustedes quiere vivir con alguien que sea hipócrita? ¿Quieren tenerlo de amigo? No, y mucho menos dentro de la iglesia de Cristo que seamos ese tipo de personas, personas hipócritas. Eso de pretender ser alguien que no lo somos. Y para Dios, hermanos, la hipocresía es una repulsión. Cuando nosotros hablamos de repulsión es como hablar de blasfemia. O sea, si nosotros queremos blasfemar a Dios, debemos ser hipócritas. Dios no lo toma de otra manera que no sea de esta forma. ¿Me querés blasfemar? Sé hipócrita. Trata de ser o pretender ser alguien que no sos. Y esto, hago un paréntesis porque uno dice, pero esto no existe dentro de la iglesia, somos todos personas bárbaras, espectaculares, somos santos, ¿sí? Tenemos la aureola. Pero cuando nosotros empezamos a analizar este tema de la hipocresía, va más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque
a veces nosotros vemos que en las congregaciones alguien pretende estar en un lugar donde no fue llamado a estar. ¿Por qué tenemos hoy tantas divisiones de iglesia? Porque hay personas que pretenden ser lo que Dios no le dijo que sean. Y eso es hipocresía. ¿Qué es hipocresía? En definitiva, es repulsivo delante de Dios. Y es como blasfemar a Dios abiertamente con nuestras acciones. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos toca? Por eso los pastores, hacemos tanto hincapié en la vida cristiana de que debemos conocer nuestros dones. Porque si no conocemos nuestros dones, nosotros podemos caer fácilmente en la hipocresía, porque pretendemos ocupar un lugar que no deberíamos estar ocupando, ¿sí? Porque no conocemos el don que tenemos. ¿Me entendieron? ¿Me siguen con el respecto a este tema? Digo, yo quiero predicar. ¿Tu don es predicar? No, yo quiero ser coordinador siempre. ¿Tu don es ser coordinador? Yo quiero salir a visitar los hogares, todo. ¿Tu don es visitar los hogares? ¿Entiendes? Quiero servir. Yo sirvo. ¿Tu don es servir? Porque cuando no tenemos ese don, nosotros estamos ocupando un lugar que no nos corresponde y eso, delante de Dios, es blasfemia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en algo que nosotros pretendemos ser algo que no lo somos. Yo quiero luchar contra los demonios, pastor, quiero ser intercesor, quiero voltear el diablo y matarlo. ¿Te llamó Dios a eso? ¿Ese es tu don? Entonces ahí está la importancia de por qué seguimos insistiendo nosotros respecto al tema de que debemos aprender a reconocer nuestros dones para poder ocuparnos en el lugar exacto en donde Dios nos ha llamado que nosotros ocupemos y no en otro lugar. A veces es más sincero. Yo hemos tenido en la congregación personas que me han dicho, yo no sirvo para coordinar, pastor. Y me parece sumamente honesto de su parte decir esto. Porque no está trabajando en la hipocresía de pretender hacer algo que Dios no lo llamó a hacer. Porque no tiene la gracia, porque su gracia es otra. ¿Está bien? ¿De qué se llenan los templos? El templo de Satanás. De adoradores que son hipócritas. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Porque tal vez podemos estar creyendo que estamos dentro del templo de Dios y por ahí, por actuar de esta manera, estamos en un templo que no es el templo de Dios. Porque los que integran el templo de Dios no son hipócritas. Son honestos, son sinceros, son transparentes, son aquí una cosa, afuera son otra. Bien, en todos lados igual. En todos lados igual. Pero si no es así, entonces podemos llegar a estar dentro del listado del templo de Satanás. ¿Puede suceder esto dentro de la iglesia de Cristo? Sí puede suceder. Sí, amor. Cabe aclarar, ¿cierto?, que el templo somos nosotros. Por ahí podemos pensar a decir, pero aquí estamos dentro del templo de Satanás. No, la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro templo puede ser, no el templo del Espíritu Santo, sino el templo de Satanás. Mire, Satanás, en los últimos tiempos, postreros tiempos, ¿qué es lo que va a decir cuando él venga con el anticristo?
¿Cuál va a ser la declaración? ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? Bueno, yo creo que no vamos a estar, algunos de nosotros, si Dios lo permite, y si no, la iglesia será levantada. Pero ¿qué es lo que vamos a escuchar como primera evidencia de que no es un enviado de Dios? El Señor Jesucristo dijo: muchos dirán, he aquí el Cristo. Y cuando digan, he aquí el Cristo, no le crean. No le crean, porque es un enviado de Satanás directamente. El diablo se va a hacer pasar por Cristo, con señales, prodigios, milagros, cosas que va a deslumbrar al mundo entero. Pero está fundamentado en la hipocresía de querer ser algo que no es. Así que tengamos mucho cuidado cuando escuchemos ese tipo de voces. Y blasfemia también, y estoy dando más información, es quien dice poder perdonar pecados engañando a la gente. A ver su mente para dónde se va. Blasfemia es decir que puedo perdonar pecados, ¿sí?, engañando a la gente. ¿Qué religión en esta época? O con la ofrenda. Los curas, hay gente que ofrenda pretendiendo que se le va a perdonar los pecados. Está bien. ¿Qué religión en esta época está diciendo de que ellos pueden perdonar pecados? Católico. ¿Por medio de quién? Desde el Papa para abajo. Entonces uno va y confiesa los pecados delante del Papa, o delante de un sacerdote, o delante de un cura, y después, ¿qué le dice? Te absorbo de todos los pecados. Hagas tanto Ave María, tanto Padre Nuestro, y está listo. Seguí nomás. Eso, mis amados hermanos, es una blasfemia delante de Dios, porque es, en definitiva, hipocresía, querer ser lo que no son. Nos va abriendo un poco el panorama de con quién estamos tratando en el mundo, ¿no? Se me fue también. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que tener, en realidad, los ojos bien abiertos, y gracias a Dios damos porque hoy podemos nosotros estudiar la palabra, podemos analizar la palabra y podemos sacar estas cosas que nos hacen a nosotros ver que realmente estamos siendo avasallados continuamente por personas que no son lo que dicen ser. Bien, ya vimos algo en el primer estudio, vimos algo de personas que dicen que son tal persona o tal cosa y no lo son. Bien, eso es sumamente peligroso, muy, muy peligroso. Ustedes me preguntarán, pero entonces, ¿cómo se cumplió esta hipocresía en la época de Esmirna? ¿Cómo se cumplió? ¿Por qué el Señor Jesucristo está hablando de esto en esta iglesia? Vamos a volver. ¿Dónde estábamos? Estábamos acá. A ver, espera un segundito. Esto pasa con la tecnología. Le pasó a Isaac, ahora me pasa a mí. Se trabó. Se trabó. Ya lo voy a ir viendo. Porque estas son pantallas más adelante.
¿Cómo conformó el Señor Jesucristo para analizar este tema de cómo se cumplió la hipocresía? Qué bárbaro, che. No tengo que reiniciar. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Primero, lo primero que nosotros tenemos que saber es que el Señor Jesucristo conformó su iglesia primeramente con los judíos. El Señor Jesús no conformó primeramente la iglesia de Él con gentiles. Primero fueron con los judíos. Por eso en Daniel capítulo 9, versículo 27, si ustedes quieren buscarlo y lo leemos. Daniel capítulo 9, versículo 27. Bien. 9:27. Bien, ahí estamos. Lea. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinando se derrame sobre el desolador. Lo que está diciendo ahí en definitiva es que primeramente los judíos, después venía todo lo demás, primero los judíos. Entonces, establezcamos esto, primero conformó toda su iglesia, la iglesia la conformó con los judíos que aceptaron a Cristo, no todos, con los que aceptaron a Cristo, ¿bien? Y en segundo lugar, la conformó con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Bien. Después aceptó a los gentiles. Por eso que nosotros podemos ver en varios pasajes de la palabra de Dios cómo está establecido de que luego después vinieron los gentiles. Se los dicto nada más, si quieren anotarlo, se los anoto y ustedes pueden revisar. Después Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, ¿cierto? Habla justamente de cómo el Señor conforma la iglesia con los gentiles. En el mismo libro de Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7, libro de Gálatas capítulo 3, versículo 28-29, en el mismo libro de Gálatas también, el capítulo 6, versículo 14 y 16, y después tenemos Juan, capítulo 1, versículo 47. Son nada más que algunos pasajes, nada más en donde se ve que el Señor Jesucristo establece la iglesia después con los gentiles. ¿Cuál era el problema que tenía la iglesia de Esmirna? El problema básicamente radicaba en que muchos simulaban ser judíos. O sea, cuando habla acá en este caso, no está hablando de nacionalidad. ¿Por qué no está hablando de nacionalidad? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros pasamos a ser herederos también de Abraham. ¿Bien? Significa que nosotros adquirimos por fe la nacionalidad judía. Bien, todos nosotros por fe somos judíos. ¿Por qué? Porque seguimos la doctrina del Señor Jesucristo, que era judío. Entonces, cuando el Señor habla aquí, le dice que muchos estaban simulando ser judíos, lo que estaba diciendo, muchos están simulando ser cristianos. Ese era el problema que tenía la iglesia de Esmirna. Muchos decían que eran cristianos, pero no lo eran. No eran cristianos. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo les llama sinagoga de Satanás. ¿Ven cómo se liga? ¿Ven que aquí está el tema? Dice,
¿Por qué el Señor Jesucristo a una iglesia que no le está reprochando nada, sin embargo le está hablando de la sinagoga de Satanás? Básicamente porque había muchos de esos que decían ser cristianos y no lo eran. Y el Señor dice, ustedes dentro de mi propio pueblo están siendo sinagogas de Satanás, porque no lo son. ¿Qué actuaba ahí? Lo que ya hablamos, la hipocresía. ¿Bien? Veamos un poco de la primera gran época de persecución contra los cristianos. Y establecemos que durante este periodo profético, que después vamos a ver desde qué año hasta qué año esto abarca, durante todo este periodo profético de Esmirna, los cristianos, ya lo dijimos, fueron perseguidos, los cristianos fueron torturados también por el pagano imperio romano. El imperio romano hizo persecución contra la iglesia de Cristo y básicamente y muy fuerte sobre la iglesia de Esmirna. Y ahí, para poder acusarles, tuvieron que ellos argumentar por qué ellos estaban diciendo y estaban persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Por qué perseguían a la iglesia de Esmirna? Como consecuencia de eso no significa que las otras iglesias se libraron de la persecución. ¿Por qué? Recuerden ustedes, si hablaba una iglesia, hablaba todas. Entonces el Señor centra el mensaje en Esmirna, pero está diciendo todas las iglesias van a pasar lo mismo que ustedes están pasando. Y todo el imperio romano se toma el trabajo de empezar a perseguir a toda la iglesia de Cristo. Y tenían que acusarle de algo que ellos tenían, que no cometieron. ¿Bien? Le tenían que acusar de algo, porque si no, ¿cómo iban a hacer la persecución? Entonces quiero plantearles a ustedes y quiero mostrarles a ustedes cuál fue el elemento y cuáles fueron los fundamentos que ellos usaron, el imperio romano, para poder perseguir a la iglesia de Cristo. Veámoslos. Vamos a ver con varias de ellas, ¿sí? Primero, malinterpretaron, por ejemplo, la comunión de la Santa Cena, la que nosotros tomamos, como una especie de canibalismo, en la cual tomaban sangre y comían carne humana. Esto es una mala interpretación. Lo que los romanos decían que hacía la iglesia. Exacto. Entonces, tomar el vino significaba que estaban haciendo un canibalismo. ¿Por qué? Porque era la sangre. Y porque comían la carne humana. ¿En qué? En el pan. Fíjense en ustedes los argumentos que tenían para poder acusar a la iglesia y poder perseguirla. Yo no sé si en la jurisprudencia puede existir algo de eso. Yo creo que es ilógico, ¿no? No se puede tomar de esta manera. Pero ellos lo tomaban, porque de la misma manera lo hicieron con el Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo malinterpretaron las acciones de Él, y ese fue el motivo por el cual, lógicamente, lo crucificaron. En segundo lugar, porque confundieron la camaradería cristiana como libertinaje. O sea, cada vez que nosotros nos juntamos aquí es libertinaje, pero el libertinaje para los romanos. La camaradería cristiana, el compartir los alimentos, el compartir unos con otros, el aún en algún momento en la iglesia, la primera iglesia de Jerusalén, se tuvo que reunir fondos para poder ayudar a los hermanos. Bueno, todo eso que era camaradería cristiana, todo eso ellos lo tomaron como un libertinaje. Entonces para el imperio romano ellos eran libertinos. Los más santos. ¿Eh? Los más santos. Y lo más santo.
No había motivo para poder perseguir a la iglesia, honestamente. Era la excusa que venía. Pero el fundamento, No tenían fundamento más. algo tenían que buscarle. Y empezaron a malinterpretar estas cosas para poder perseguir a la iglesia de Cristo. ¿Qué más? Los culparon con cargos de ateísmo porque adoraban a un Dios invisible. O sea, un Dios sin imágenes. Eran ateos. Porque adoraban a un Dios invisible. Recuerden ustedes que estos eran los fundamentos para perseguir a la iglesia. El diablo no tiene escrúpulo. Nunca lo tuvo con la iglesia de Cristo, jamás. Jamás tuvo compasión. Y si había que inventar cosas, se inventaron cosas. Total, tenían el poder, tenían la autoridad para hacerlo. Bien, dámelo. Para calmar la sed. Bueno, viste, menos mal que alcancé a pedir. Menos mal. Muy bien, perfecto. Este era para Daniel, pero bueno. Fuerte y claro. Vamos. ¿Y de dónde se sacó la imagen de Jesús? Si en esa época no la tenían. Nunca la tuvieron. Claro, por eso. Nosotros los seres humanos necesitamos ver para creer, así dicen, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Se sabe en la canción esa, no? Ah, pucha, che. Y ojo por ojo. Bueno, No te cambió más. ya se fueron para otro lado. Siempre necesitamos, y Satanás sabe eso. Satanás sabe que nosotros somos así. Nosotros necesitamos una imagen. Volvemos a repetir lo que dijimos el otro día. Idolatría. Idolatría. ¿Qué dijimos el otro día con respecto al cuerpo de Moisés? Se lo llevaron para que no lo llevó. Porque necesitamos una imagen. ¿Bien? Necesitamos una imagen. Y la Iglesia Católica, fundamentalmente la Iglesia Católica, hizo esto. De todas las imágenes habidas. Sí. Tiene todas. Todas. Siguen saliendo mal. La Virgen María, Entonces la imagen ¿quién sabe cómo era? se recorre de Jesús, capaz que ni es. O sea, no, es que no es. o sea, no. Es que la han tratado de hacerlo científico en comparación a la piel que tenía la habitantes de esa época, el pelo, a Capaz los que era de relatos. color, era pelado. Se trató de hacer algo, pero después, que sea. Después han dicho que tenían los ojos claros, después que no. Era negro. Era negro, aparte era rubio. La diversidad que hay de imágenes, todo depende de la cultura. Por ejemplo, la Virgen María, en esta cultura en la cual vivimos, nosotros tenemos una imagen que han creado. Pero si nosotros vamos de esta misma manera, nos vamos al África, es otra. Es otra. Y cuando nosotros hablamos de idolatría, hablamos, por ejemplo, de la famosa diosa de la prostitución, que en definitiva tiene el fundamento de María, si analizamos profundamente, y de ahí nos vamos para atrás también con respecto al tema original y del folclore judío que nosotros alguna vez estudiamos y vivimos con respecto a un personaje, a una mujer, ¿sí? Todo eso son imágenes que van cambiando de acuerdo a la cultura. De acuerdo a la cultura, de acuerdo a lo que les convenga en definitiva. ¿Está bien? Así que bueno, si vamos a ver una Virgen María haitiana, por decir algo, tiene que tener los rasgos, los asiáticos tienen que tener un rasgo, porque si no, ¿cómo se identifican con ella? Y con Jesús pasa lo mismo, con la imagen de Jesús. Entonces, ninguna imagen. Qué bueno esto, porque
A veces nosotros cometemos el error de tener en nuestras casas imágenes. Pastor, sí, porque cuando compramos un cuadro bonito del Señor Jesucristo, porque tiene un cuadro, estamos dando una imagen. Estamos adorando esa imagen, aunque nosotros no lo detectemos, no lo digamos, porque no es. Ya lo vamos a conocer, pero no es ahora la imagen que nosotros tenemos. Sí, ten cuidado con esas cosas también. Una cruz con un crucifijo no corresponde si el Señor Jesucristo no quedó en la cruz del Calvario. Resucitó entre los muertos. Esa cruz está vacía. Quedó vacía. Pero lo siguen crucificando. Quedó crucificado eternamente. Eternamente. Pagando, como dijo el apóstol Pablo, paga siempre lo crucificamos, Cada vez que nosotros cometemos el error de creer que Cristo está en la cruz del Calvario, siempre lo crucificamos. No, Él no está más en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es el símbolo por el cual nosotros llegamos a Cristo, por su sacrificio. Pero nada más que eso. Yo no puedo adorar, ni ustedes pueden adorar una cruz. Hoy, supuestamente, encontraron pedacitos de la cruz de Cristo, en la madera. Bueno, vayan a ver qué es lo que están haciendo. Están adorando ese pedacito de madera que encontraron. Andá a saber qué loco la tiró por ahí y de pronto apareció. ¿Está bien? Volvemos otra vez al estudio. Entonces, cuando ellos tenían un Dios invisible, le echaron la culpa de que eran ateos. ¿Qué otra cosa? El mismo Estado sospechaba de ellos porque se negaron a venerar al emperador. Si no veneraban al emperador romano, entonces estaban sospechando de que ellos sí eran idólatras, eran ateístas. Ateísmo, podemos practicarlo así, pero ateísmo. La otra cosa, fíjense en ustedes, qué tremendo. Su creencia del fin del mundo, todos creemos en el fin del mundo, ¿cierto? ¿Hay alguno que no cree acá en el fin del mundo, que el mundo se va a terminar? El mundo se va a terminar, dice la Biblia, se va a terminar. Bien, nosotros creemos. Ahora, ¿cómo? Con fuego. Va a haber fuego en este mundo y va a terminar este mundo. Dice que fue explotado por el emperador Nerón y los culpó del incendio de la ciudad de Roma. Los que conocemos historia, sabemos que no fue así. Sabemos que un día de locura él incendió Roma. Ahora, ¿a quién había que echarle la culpa? A la iglesia cristiana, los cristianos. Y estos eran los fundamentos con los cuales ellos se movían para poder perseguir a la iglesia de Cristo en Esmirna y en toda Asia. En toda Asia. Bien. Ya tenemos varias, voy con una última, una vez que terminen de escribirlo. De todas maneras, recuerden que esto lo estamos grabando y lo estamos mandando para que a su vez ustedes puedan guardarlo en algún archivo por ahí y después puedan volver a verlo y verlo si hay dudas respecto al tema. Las diapositivas las podría mandar a Bueno, ahora está saliendo, gracias a Dios, está saliendo por la pantalla. Ah. ¿No lo leí en Word o en PDF? No, yo en PDF la hago. O sea, sí. Está bien. Para mí es más fácil así que lo que Instalen PDF, instalen Word. ¿Cuál es el problema? No, pastor, usted manda la información como un mensaje de texto. Y yo me digo al grupo de la iglesia y hay 10 mensajes. Y no lo puedo mandar los mensajes. Busco los archivos. Te quejas, yo reviso ¿cuántos? 20 mensajes de la iglesia todos los días. Cuando todos me escriben.
Sí, porque va a correr. ¿Está bien? ¿Ok? Bien, lo último. Hubo un desprecio generalizado contra los cristianos porque fueron identificados con los judíos, que a su vez los judíos lo consideraban una religión atrasada y remota. Eso pensaban los judíos no convertidos de la Iglesia de Cristo. Como consecuencia, los romanos tomaron este desprecio, ¿sí?, que ellos tenían para justificar todo el tiempo de persecución y de tortura que tuvo la iglesia de Esmirna y el resto de las iglesias de Asia. Por eso no debemos nosotros, y en esto siempre tienen que tener claro ustedes, tenemos que recordar que todos los primeros discípulos eran judíos. Bien, llámese de los discípulos, llámese los apóstoles, llámese de la Virgen María, ¿cierto? Los primeros diáconos y los primeros ancianos eran judíos. ¿Está? Siempre recuerden esto, siempre, siempre. Nosotros no lo recibimos en forma directa como lo recibieron los judíos. El mensaje del Evangelio, nosotros lo recibimos como consecuencia de la testarudez de los judíos por no reconocer que Jesucristo era el Señor. Como consecuencia de eso, dijo, como dijo el apóstol Pablo, yo me vuelvo a los gentiles. El Señor preparó eso para irse hasta los gentiles. Su pueblo no lo reconoció como judío, como el Salvador, como lo reconocemos nosotros. ¿Está bien? Entonces, la primera iglesia conformada por judíos. Después venimos nosotros. O sea que era más, la iglesia de Esmirna era más cercana a los judíos que a los paganos. Bien, era más cercana. Y las persecuciones llegaron de una forma tan alarmante, que vamos a verlo ahora, que por ahí nos aterra. Yo quiero darles algunos ejemplos sobre este tema de las persecuciones para que ustedes vean lo que pasó. Lo primero que vamos a ver es esto. Había un emperador romano que se llamaba Diocleciano. Y él en el año 303, ¿cierto?, después de Cristo, hubo un edicto que él dictó para que se disolvieran todas las comunidades cristianas, para que demolieran todas las iglesias cristianas y quemar todos sus libros. Aquí fue la primera vez que trataron de eliminar de la faz de la tierra, Satanás, la palabra de Dios. Después de Cristo. Ya la iglesia estaba. ¿Bien? El emperador romano. Ahí muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos murieron como mártires. Muchos, pero muchos cristianos murieron de esa manera. Yo simplemente les doy ahora el nombre, si ustedes después quieren busquen y vean de qué manera también ellos fueron muertos. Yo algo les voy a dar ahora, pero para que vean la atrocidad con la cual se manifestaron en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? Cuando estén listos me avisan, así avanzamos. Cuando uno ve todas estas cosas y uno empieza a estudiar toda la vida de nuestros primeros hermanos, decimos nosotros vivimos en un paraíso. Honestamente. A veces no entendemos por qué actuamos como actuamos. Pero si tuviéramos nosotros que vivir la iglesia actual, una persecución de este tipo, no sé quién queda.
nosotros debemos dar gracias a Dios por vivir en esta época y tener esta libertad de poder estudiar la palabra sin que nadie venga y no abra la puerta y nos saquen de las mechas para afuera. Demos gracias a Dios por eso. Amén. Algunos ejemplos de los mártires que nosotros tuvimos, que fueron sus hermanos y fueron mis hermanos de Cristo. Bien. San Sebastián. San Sebastián fue amarrado a un árbol y ejecutado con 100 flechas. O sea que lo pusieron como blanco. Lo amarraron ahí y vengan, con arco y flecha, 100 flechas le clavaron a San Sebastián. Después todo esto, los San Sebastián santos, lo tomó la Iglesia Católica, los transformó en otra cosa para idolatrarlos. Y en realidad eran hermanos de nosotros. Cada ustedes vean en la Iglesia Católica San Sebastián, fue un hermano de nosotros. Lo que pasa es que lo tomaron para idolatrarlo. Bien. San Cecilio, el patrono de la música sacra, la música cristiana, ¿no? Él murió en la hoguera. En la hoguera. Yo no me acuerdo en este momento de un emperador que mandó a hacer, lo voy a buscar porque ahora me estoy acordando, un becerro, no era específicamente un becerro, era como un buey, que mandó a hacer de cobre un becerro. Miren lo que hacían, miren la atrocidad. Lo mandó a hacer para que pudiera caber una persona adentro. Falarín, ese fue. Bien. Metían a la persona adentro y le prendían fuego abajo. Sí. Lo horneaban. Adentro de ese becerro. Era horneado Pues, dentro del... era horneado. Era cosa terrible lo que hacían. Tipo, pero, San Agné, bueno, no quise buscar más porque es bastante largo. Muchos cristianos fueron sometidos también a la esclavitud. Y aquí hubo una muerte que a mí en lo personal me llama mucho la atención y me ha impactado y también me ha servido también para de alguna manera afianzar mi fe. Fue la muerte de Policarpio. La muerte de Policarpio es muy interesante porque Policarpio fue un pastor que sirvió en la iglesia de Esmirna durante 40 años. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablaba de anciano, hablaba de pastor? Bien. Este hombre sirvió en la iglesia de Esmirna durante 40 años. Les cuento así rápidamente la historia de Policarpio. Estaba en toda una persecución y él vivía en el campo, él tenía un campo junto con su esposa. Y ya era una persona de edad avanzada. Y él fue arrestado un día viernes en la noche. Cuando llegan los soldados a buscarlo, él los hace pasar a su casa. Y cuando ellos están ahí, le dice a su esposa, por favor, prepara una cena para poder atenderlos. Y prepara a su esposa una cena y los atiende a los soldados que lo iban a arrestar. Y les da de cenar esa noche. Y en un momento dado, él se paró y pidió la palabra y dijo que él quería orar. Y dice la historia que él se paró y en alta voz oró durante 2 horas por cada cristiano del Imperio Romano que él conocía. 2 horas estuvo orando, y no solamente por los cristianos, sino también oró por todos los soldados que le habían ido a arrestar. Cuando el gobernador Status Quadratus, esos nombres los romanos que ponían, que un desastre el tema, Status Quadratus, lo llama y lo escucha, quedó tan impresionado por el mensaje que él le dio,
que incluso trató de salvarlo a Policarpio. Buscó todos los requisitos legales para poder hacerlo, pero no pudo. Entonces, ¿qué es lo que hizo este emperador? Le dijo, mira Policarpio, renuncia a Cristo. Renuncia en definitiva, maldice a Cristo para dejarte ir libre, porque yo veo que no tenés culpa de nada. Sin embargo, Policarpio termina diciendo algo que a mí me llama mucho la atención y me golpea. Y él le dice así, durante 86 años lo he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó? Es una confesión enorme de su fe. Eso declaró. Y la multitud pidió, después que escuchó eso, pidió de que Policarpio fuera lanzado a los leones. No pudieron hacerlo porque alguien le dijo que ya había pasado la hora en la cual los leones podían estar haciendo el trabajo y ya no podían usarse leones porque era un entretenimiento en definitiva, y ya los leones habían comido delante de toda la multitud, habían comido ya a una persona. Entonces, ¿qué es lo que exigió la multitud? Quemarlos vivos. Quemarlos vivos. Y el gobernador aceptó eso de los judíos, y incluso los mismos judíos fueron los que juntaron la leña para poder quemarlos en la hoguera, aunque era día sábado. Día sábado no se podía hacer nada entre los judíos. Sin embargo, trabajaron para juntar leña y quemarlo en la hoguera. Dice la historia, los historiadores, dice que cuando él estaba quemándose vivo, dice que salió un perfume de esa hoguera que impregnó absolutamente todos los que estaban mirando cómo a él lo estaban quemando. O sea, hermanos, nosotros la verdad es que tenemos que ser agradecidos a Dios, porque con estas cosas que ellos pasaron, en realidad nos dan un ejemplo muy grande de su fe. Por eso el libro de Hebreos después dice, habla de todos los hombres de fe. Léanlo, el libro de Hebreos capítulo 10, y habla todo lo de los hombres de fe, ¿no? ¿Está bien? Esas fueron las razones por las cuales persiguieron a la iglesia de Esmirna. Vamos rápido para poder terminar. Vamos con los proféticos de la persecución durante la época de Esmirna. Nosotros leímos de que en el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación ¿por cuánto? 10 días. Por 10 días. ¿Bien? El símbolo 10 tiene sumamente importancia en la Biblia. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver del 10. Rápidamente, ejemplos nada más. Tenemos los 10 mandamientos. ¿Sí? Los 10 mandamientos. Si quiere escriba nada más que eso, porque si no se van a volver locos con escribiendo. Los 10 días de prueba que tuvo el profeta Daniel. Eso fue cuando ellos llegaron a Babilonia y al cabo de los cuales iba a ser juzgado. 10 días de prueba, donde Daniel oró 3 veces al día, siguió orando. Bien, 10 días de prueba. ¿Ok? ¿Estamos? Perdón. ¿Lo alcanzaste a escribir? Bien. En el calendario judío están los 10 días en relación a la prueba y juicio del calendario judío.
que son de la fiesta de la trompeta, en donde empieza toda la fiesta, hasta la fiesta de la expiación, que es Yom Kippur. Son 10 días donde se celebra todo esto, ¿bien? Pero habla de prueba y juicio, esos 10 días. Y termina con Yom Kippur, ¿bien? Después, ¿qué más tenemos? Las 10 plagas de Egipto. Tenemos las 10 generaciones de Adán a Noé. Y tenemos las 10 generaciones entonces desde Noé a Abraham. Y culminamos en las 10 pruebas de Abraham. Si ustedes nunca han visto eso, nunca se han dedicado a estudiar las 10 pruebas de Abraham, saben que es sumamente interesante. Léanlo, búsquenlo y van a ver que Abraham tuvo 10 pruebas antes de llegar al lugar en donde Dios le había dicho que tenía que llegar. Eran 10 pruebas. Y también tiene que ver con nosotros esas 10 pruebas. Así que bueno, nosotros tenemos que ver esto, que de acuerdo a las profecías, entonces, nosotros sabemos que un día profético equivale a un año. Un día profético equivale a un año. O sea que cuando el Señor le estaba hablando a la iglesia de Mirna y a todas las iglesias sobre los 10 días, lo que estaba diciendo que equivalían a 10 años. Un año es, un día es un año, proféticamente hablando, ¿sí? O sea que Dios le dice, por 10 días van a tener persecución, por 10 días. O sea que fueron perseguidos en definitiva por los emperadores durante 10 años, hermano, 10 años. Hubieron emperadores que persiguieron a la iglesia de Cristo, simplemente los vamos a nombrar, nada más, no voy a profundizar en esto, como por ejemplo Trajano, Marco Aurelio, Severo, Maximiniano, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano. Esos fueron los emperadores que durante esos 10 años persiguieron a la iglesia de Cristo. ¿Está bien? ¿Lo del Coliseo romano es después o es ¿Perdón? paralelo? Lo del Coliseo romano, cuando se llevaban a los cristianos al Coliseo. No, estaba dentro de ese periodo. Sí, paralelo a esto. estaba en ese periodo. Entonces, específicamente esta profecía de tiempo se refiere a la última más sangrienta por el emperador Diocleciano, que se extendió exactamente por 10 años, del año 303 al año 313. Bien, ahí están los 10. 303 al año 313, ellos sufrieron persecución. ¿Vamos? Me gustaría saber después, en algún momento, ¿qué es lo que hacen con todos esos apuntes? ¿Qué hacen con todos los apuntes? Nada, digo, para guardarlo, dice tesorar. Sí, seguro, sí. Por eso muchas veces yo prefiero usar también imágenes, porque también ayuda. Imágenes, el escribir, el escuchar, están todos los sentidos puestos ya para poder captar. Algunos captan más la imagen, otros la escritura, otros escuchan. ¿Tá? Pero están las tres cosas. Bien, vamos. Veamos, el panorama es este. Entonces los 10 días significaban los 10 años. Del 303 que el emperador Diocleciano inicia la persecución hasta el año 313, cuando el emperador Constantino reconoce oficialmente al cristianismo y ahí termina la persecución.
de toda la iglesia de Cristo en esa época. ¿Bien? Ahí están los 10 años de tribulación y que son de todas las iglesias del Señor. Vamos con lo último, perdón, lo saqué, ¿no? Ya está, 303 al 313. Bien. Empezó Diocleciano y terminó el emperador Constantino. Bien. ¿Qué es lo que hace Constantino? Oficializó el cristianismo y se terminó la persecución. Veamos la amonestación y recompensa del Señor sobre esta iglesia, para ir terminando. El Señor le transmite a la iglesia, le transmite unas palabras de esperanza, le transmite una palabra de ánimo y le transmite una palabra de consuelo. Versículo 10 y 11. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es las palabras de esperanza, las palabras de ánimo, las palabras de consuelo que el Señor Jesucristo le da a la iglesia de Esmirna y a todas las iglesias. O sea que el cristiano no tiene que temer a la muerte, no tenemos que tener miedo a morir. Hemos escuchado nosotros cristianos que dicen, tengo miedo a morir. No, porque el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, ¿sí? Y Él tiene la llave del Hades y Él tiene la llave del infierno, de la muerte. O sea que todo depende de el Señor Jesús, no depende de nadie más. ¿Bien? Si estamos vivos es porque Él lo decide. Si morimos, es porque también Él lo decide. ¿Bien? Por eso en Mateo 10:28 le dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Tenemos a alguien que temerle? Nadie. A nadie tenemos que temerle. A nadie. Porque no existe. No está. ¿Bien? Eso era. Ahora, ¿qué va a recibir qué va a recibir entonces el... Está bien lo que hizo. ¿Está bien acá? ¿Qué va a recibir entonces? ¿Qué le promete el Señor? La corona de vida. La corona de vida. ¿Bien? Y Pablo afirma de esta forma en 2 Timoteo 4, el 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo estaba viviendo en esa época, bien, en el tiempo de la persecución. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino a ustedes también, y a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ok? Eso dijo el apóstol Pablo. ¿Bien? Y el apóstol Pedro después también lo confirmó en una de sus cartas. Terminamos con esto, con el periodo de la iglesia de Esmirna. Cubrió desde el año 100 después de Cristo. ¿Quién terminó en el año 100? ¿Qué iglesia? De Éfeso. Bien, recuerdan, 31 al 100, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Cristo, la iglesia de Esmirna desde el año 100 hasta el año 313. Cubrió todo ese periodo de 100 años. Esta carta está dirigida básicamente a la iglesia en ese periodo. Bien, 100 años. ¿Cómo termina?
bueno, termina con que en el año 313 el emperador Constantino decreta ya y emite el edicto de Milán, para que ustedes lo puedan anotar por ahí. El edicto de Milán es el que emite él para reconocer el cristianismo como una religión oficial, y ahí cesaron todas las persecuciones. Después volvió a haber una persecución, pero de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan ustedes? Los cruzados, las cruzadas. Y ahí estaban los cruzados. Pero la Iglesia Católica. Pero ya no es el Imperio Romano, sino ya es la Iglesia Católica que persigue a los romanos. ¿Bien? Bueno, ese edicto fue firmado por varios. Y bueno, vemos nosotros que los 10 días de tribulación ya habían pasado desde el momento en que Constantino ya dictó este edicto, y se terminó la persecución de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y de ahí todas las iglesias que estaban alrededor. Terminamos en el año 313 después de Cristo. Bien. Hasta la era de la persecución. O sea que aquí, ¿cuántos años habían? 200. 213 años. Avanzamos 213 años. Y ahí se funda también la Iglesia Católica, después de eso. Recuerden ustedes que había una sola iglesia, no había varias iglesias. Una sola iglesia había. O sea que si nosotros decimos, alguien me dijo una vez, yo soy católico, yo también soy católico. La base es la misma. ¿La Iglesia Católica queda como los romanos? Claro, ¿Qué tiempo? claro. De ahí le dieron, lo oficializaron, ya le dieron. Pero un poco porque habían intereses creados ahí, ¿entiendes? ¿Bien? ¿Claro? Creo que tenemos varias cosas para aprender, analizar, ver nuestras vidas también, cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Creo que varias cosas para poder ver y rever nuestra fe también, y rever nuestro cristianismo, cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, cuando vemos la realidad de esto que pasó en la historia. Me voy con lo de Policarpo. Te vas con lo de Policarpio. Todo es importante, ¿no? Pero me voy con lo de Policarpo y cómo... ¿Entendiste eso? Me voy a intentar con lo de Policarpo, porque la verdad es que uno se pone a pensar en todo lo que Cristo ha hecho con uno. Y creo que es un momento muy difícil de pronto de que a uno lo confrontara con llegar a Cristo. Yo creo que mejor lo personal no me animaría. Claro. Porque si bien más allá, por ejemplo, estos 2 días que estuve prácticamente en la cama, volví a 4 años atrás y le comentaba hoy a Mari, ella me decía tranquila, porque también puede ser la inyección que me colocaron, que me produjo nerviosismo, estaba mal, y ella me dice tranquila, puede ser la inyección. Pero esos 2 días me hizo volver hacia atrás y recordar ese tiempo que pasé. Pero también cuando recordé ese tiempo, recordé la mano de Dios sobre mi vida, y yo creo que a veces son buenas las cosas. Son buenas porque uno no puede olvidarse de lo que Dios ha hecho con uno. Entonces, pienso en este pastor y digo, sí, Él hace mucho con nosotros. Amén. Y es tan bueno
que aún toca nuestras fibras. Uno puede decir, tal vez fue una fruta que le cayó mal. Pero yo creo que Dios siempre está atento a recordarnos, a que no se nos la memoria no se nos vaya. Recordemos que sí hay. Amén. Amén. Claro que sí. Muy bien, hermanos. Vamos creciendo. Amén. Ok, vamos a orar. Damos gracias al Señor por este tiempo. Señor, gracias por estar reunidos. Gracias por tu Espíritu Santo, que en definitiva es el que nos enseña y habla en nuestros corazones. Tal vez, Señor, tenemos que pedirte perdón porque muchas de las actitudes de nosotros no condicen con la actitud de nuestros primeros hermanos. Y, Señor, esto trae tristeza al corazón tuyo. Queremos pedirte ese perdón. Pero también queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos ayudes a que en los momentos de la tribulación, en los momentos de dificultad, podamos, Señor, tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Es el consumador de nuestra fe. Y, Señor, la verdad es que hoy nos ha enseñado a través de ejemplos vívidos que marcan la historia, que realmente, Señor, estamos viviendo en un tiempo de gracia y en un tiempo donde todavía no alcanzamos a entender a cabalidad el tremendo amor que debemos tenerte. Ayúdanos a volver a ese primer amor, pero ayúdanos a serte fiel también como lo fueron nuestros hermanos de Esmirna, para que en los tiempos difíciles poder seguir manteniendo nuestra fe y tú nos puedas decir, tranquilo, tal vez no sos rico, pero tal vez no sos pobre, pero sos rico. Y queremos ser ricos delante de tu presencia. Gracias, bendice a mis hermanos, hermanas, y bendice también a los que van a escuchar este estudio, para que también, Señor, sus corazones sean enternecidos por estas realidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.